Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues estamos haciendo nuestra oración en un día especial. Hoy recordamos a San Juan Pablo II, el 22 de octubre, que es no la fecha de su elección, que fue elegido el 16 de octubre, sino el 22 de octubre, que fue la fecha del inicio solemne de su pontificado. Se eligió como fecha para que se celebrara su santo. Se celebrará como santo porque el día que murió, el 4 de abril, si no, no el 2 de abril, no me acuerdo si fue el 2 o el 4 de abril, pues suele caer en Semana Santa o muy cerca de Semana Santa y no se puede celebrar las fiestas, ¿no? Entonces se pasó la fiesta al momento en el cual inició su pontificado solemnemente, el 22 de octubre, y pensaba que nos puede servir para nuestra oración. Pensaba que una de sus palabras del inicio del pontificado, pronunciadas un día como hoy, del año 1978, ¿verdad? Ya hace, pues, ay, perdón, 43 años, hace ya 43 años, eh, pues siguen teniendo plena actualidad, siguen siendo plenamente actuales y plenamente necesarias en la iglesia, en los momentos en los que estamos viviendo, momentos de una crisis muy dura dentro de la iglesia y de una crisis muy dura en el mundo, pues cómo nos viene bien, ¿verdad? Las palabras las dijo en italiano, yo utilizo una traducción española, eh, española de España, ¿no? Entonces por eso la conjugación de los verbos está así, ¿no? Las palabras las pronunció en italiano, ¿no? No temáis, hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y con la potestad de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera. Yo creo que eso que decía San Juan Pablo II hace, pues hoy 43 años, ¿verdad? Eh, pues sigue siendo plenamente actual. Eh, Sigue siendo plenamente actual y lo podemos vivir nosotros. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y con la potestad de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera. Gracias a Dios, pues el Papa es muy querido y el Papa San Juan Pablo II fue muy querido y Benedicto XVI fue muy querido y Francisco es muy querido y nosotros, pues más allá de la persona, es bueno que veamos lo que representa la persona, es decir, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. O como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, el dolce Cristo in terra. Entonces por eso lo queremos al Papa, sea quien sea, ¿no? Pero yo quería sentarme sobre todo en esa frase, ¿no? No tengáis miedo, no hay que tener miedo. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay muchos dolores, hay muchos... Pero Cristo no se ha bajado de la barca de la iglesia, ¿no? A veces parece como esa escena del Evangelio donde Cristo se había dormido en el cabezal de la barca y una tormenta amenazaba a que se hundiera la barca, ¿no? La barca de Pedro. Y de hecho despiertan a Cristo, Señor, no te importa que perecemos, no te importa que perezcamos. Y, y el Señor dice, calla, enmudece, y la tormenta se enmudeció, ¿no? Y yo pienso que así como ahora estamos en una tormenta, ¿no? Que pareciera amenazar hundirse la barca de la iglesia,
pues no se va a hundir, ¿no? Se va a purificar, se va a quedar, no necesariamente es que vaya a crecer, ¿no? Muchas veces las purificaciones son un crecer para adentro, no crecer en cantidad, sino crecer en calidad, ¿no? Y pienso que la iglesia está en un periodo de purificación donde no va a crecer en cantidad, sino va a crecer en calidad. Es decir, el que está en la iglesia no va a ser por inercia, por costumbre, por tradición, sino porque realmente quiere estar, ¿no? En ese sentido es una pertenencia más auténtica, más legítima, más real, en definitiva, ¿no? Aunque los números quizá no lo sean tanto, ¿no? Pero en fin, lo importante es esa actitud, no tener miedo, ¿no? No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas de Cristo, ¿no? La traducción no es muy feliz, ¿no? En italiano, San Juan Pablo II dijo, aprite, spalancate, le porte e Cristo, ¿no? Que significa abrir, sino tirad las puertas, ¿no? O sea, espalancate es como quitar las puertas de sus goznes para que, para que entre totalmente Cristo, ¿no? Como decir, no poner ningún tipo de barrera, de resistencia, de obstáculo a Cristo. Abrir a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo, Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Pues esa es una tarea que es apasionante, ¿verdad? Y en la cual estamos metidos, pues todos, particularmente pienso en los fieles laicos, son los que tienen esa misión de hacer presente a Cristo, ¿verdad? Abrir la puerta, abrir a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura y de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo, Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Y pensando un poquito, ¿verdad?, en la figura de San Juan Pablo II y cómo nos invita a eso, a no tener miedo y abrirle las puertas a Cristo, pensaba, pues, cuáles son los secretos, ¿no?, de su pontificado, cuáles son como las claves, ¿no?, las claves del pontificado de San Juan Pablo II. Yo pensaba que podían resumirse en dos, quizá haya más líneas de fuerza, eh, y voy a intentar mencionarlas pues todas, ¿no? Pero me parece que hay dos características como muy fundamentales. Una es el lema que eligió para, pues, su lema de pontífice, ¿no?, que es muy breve, son solo dos palabras, totus tus, todo tuyo. Y es decir, una característica muy particular del pontificado de San Juan Pablo II es su fuerte tensión mariana, su fuerte tensión a la Virgen. Todo tuyo. San Juan Pablo II, que se quedó muy joven, de niño, se quedó huérfano de madre y acogió como madre suya a nuestra Madre Santa María y se puso plenamente en sus manos. Y esas manos, él lo dijo, pues son las que lo libraron de la muerte segura en el atentado del año 1981, que este año se cumplieron 40 años de ese atentado, ¿no? Y pues esas manos maternas de la Virgen desviaron la bala para que no, pues eso, para que no acabara con la vida del sumo pontífice. Totus tus ego sum es una frase que está tomada de San Luis María Griñón de Montfort, que escribió el Tratado para la verdadera devoción, de la verdadera devoción a la Virgen María, una obra clásica que recomiendo ampliamente de lectura. Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. San Luis María Guillón Montfort, digamos que tiene una frase más larga, si totus tus, es como la abreviación de la oración de San, San Luis María Guillón de Montfort, que dice totus tus ego sum et omnia mea tua sum preve mi cortum, ¿no?, que significa todo tuyo, yo soy todo tuyo y todas mis cosas son tuyas, dame únicamente tu corazón, ¿no? Es una oración muy bonita, que San Luis María Griñón de Montfort le dirigía a la Virgen y de la cual San Juan Pablo II pues la resume como diciendo solo en totus tus, todo tuyo,
soy todo tuyo. Y podemos nosotros aprovechar esta fiesta de San Juan Pablo II pues para decirle lo mismo a la María, Madre nuestra, así como ese hijo tuyo tan querido, ¿verdad? Tan protegido por ti, que difundió tanto el amor. Yo pienso en las veces que vino pues a México, atraído indudablemente por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tuvimos la bendición de ser visitados 5 veces por San Juan Pablo II y, y bueno, y el imán que traía el Papa pues era la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Un pontífice profundamente mariano, ¿no? Y, y precisamente por eso, pues, devoto de María de Guadalupe y devoto de, sobre todo, de Nuestra Señora de Czestochowa, de su natal Polonia, y devoto de Fátima, la Virgen de Fátima, que fue el día de la Virgen de Fátima, el día del atentado, ¿no? Y cómo le agradeció a la Virgen de Fátima que lo hubiera conservado con vida, y en fin, eh, las distintas advocaciones de la Virgen, Fátima, Lourdes, Guadalupe, Czestochowa, pues estaban muy en el corazón del Papa, ¿no? Y nosotros podemos también, a imitación suya, ¿verdad? Que él le sirvió para coronar la meta y ser santo, pues nosotros también podemos decirle a María, totus tus, soy todo tuyo, me pongo totalmente a tu disposición, me pongo totalmente en tu corazón. Y eh, la otra característica, me parece central del Papa, es la que se recoge en esas palabras de no tengáis miedo, abrid, todavía derribad de par en par las puertas a Cristo, ¿no? Es un Papa, precisamente por ser tan mariano, es tan fuertemente cristocéntrico. O sea, María no es un cuerpo opaco que nos impide ver a Cristo, sino es como un lente de aumento, como una lupa o como un telescopio que nos ayuda a ver de más de cerca a Jesucristo, ¿no? O sea, no es, recuerdo hace años, este, que estaba de campamento con unos niños, estábamos en un río, en unos rápidos donde nos echábamos con llantas, ¿no? Y había un niño que era un campesino y había otro, un instructor que estaba grabando desde desde un puente como íbamos pasando por debajo del río, y el niño le decía, quítate eso de la cara para que los veas pasar. Y claro, no se daba cuenta que eso de la cara era una cámara donde los estaba grabando, ¿no? Y los estaba viendo, ¿no? A eso pasa con María, ¿no? María no es un cuerpo opaco que nos impide ver a Cristo, sino al contrario, es como un telescopio que nos acerca a Cristo, como un microscopio que nos deja ver más de cerca a Cristo. Es un potenciador de la visión de Jesucristo. Entonces, Juan Pablo II, por ser un papa tan mariano, pues es un papa fuertemente cristocéntrico. Eh, Su primera encíclica, Redemptor Hominis, ¿verdad? Es su encíclica programática y habla, está centrada precisamente en el misterio de la encarnación, y cómo Jesucristo con su encarnación ha transformado todas las cosas y las ha convertido en camino, ¿verdad? Eh, para llegar a la unión con Dios. Todas las cosas materiales están transformadas eh, por por la realidad material de Jesucristo, ¿no? Lo material se ha convertido en camino hacia lo más espiritual, lo más material ha sido asumido por Jesucristo. El trabajo y toda actividad humana noble ha sido asumida por Jesucristo y ha sido transformada por Jesucristo. Entonces, junto con ser un papa muy mariano, pues es un papa muy cristocéntrico. Y una dimensión, este, son, yo diría, como las dos características esenciales de San Juan Pablo II, ¿no? La fuerza. Yo recuerdo muchas veces la fuerza con la que hablaba de Cristo, ¿no? Mirarle a Cristo, mirarle a Él, ¿no? Cómo hablaba con mucha fuerza de mirar a Cristo, ¿no? De que solo Él tiene, dice, permitid que Cristo hable al hombre, solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Permitid, os ruego, os lo imploro con humildad y con confianza. No tengáis miedo, Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Y muy bonito, permitid, os lo ruego, os lo imploro con humildad y con confianza. Permitid que Cristo abra al hombre, solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Pues ese fue su grito a lo largo de toda su vida. Toda su vida estuvo intentando
atraer los reflectores, llevar los reflectores hacia Cristo para que lo miráramos a Él, ¿no? Y realmente eso lo consiguió de un modo particular al final de su vida, cuando ya estaba todo tronchado, todo disminuido, todo, eh, pues efectivamente, pues estaba eso, ¿no? Deshecho físicamente, ¿no? Sin embargo, en él podíamos ver una imagen precisamente de Cristo sufriente. En él podíamos ver una imagen de Cristo, eh, de, pues eso, de la fidelidad a Jesucristo hasta el extremo, ¿no? Y era impresionante ver cómo luchó, un hombre de lucha muy grande por ser fiel a Dios, de lucha muy grande por ser fiel a su vocación. A mí me conmueve mucho tenía la costumbre de escribir los jueves santos una carta a los sacerdotes, ¿no? Y hasta el último jueves santo de su vida, el jueves santo de 2005, todavía nos escribió a los sacerdotes, yo ya era sacerdote, ¿no? Nos escribió una carta hermosísima, ¿no? Y él, como él lo cuenta, la escribió desde el hospital, estando desde el hospital, enfermo entre los enfermos, así dice. Les escribo esta carta a mis hermanos sacerdotes, una carta que es, creo, la más bonita de todas las cartas, porque yo he leído pues todas las cartas que escribió San Juan Pablo II a lo largo de su pontificado de 26 años, y esa es la carta más bonita, la última que escribe, ¿no? Cuando está ya prácticamente en el lecho de muerte, ¿no? La entregó el jueves santo y él murió el sábado, no siguiente, sino el de la siguiente semana. Pues bueno, es pues un ejemplo de fidelidad a Dios hasta el último momento, ¿no? Ya al final, los últimos días de su vida, decía: dejadme ir a la casa del Padre, ¿no? Ya tenía derecho, tenía el deseo de unirse con Dios, unirse con el Padre, ¿no? De recibir el premio del final del camino, ¿no? Pero hasta el último domingo que pasó en la tierra, se asomó por la ventana de la habitación del Papa en ese momento y bendijo en silencio a la multitud, porque tenía una traqueotomía y no podía hablar, ¿no? Bendijo a la multitud en silencio, ¿no? Pues eso, enfermo entre los enfermos, prácticamente sin fuerza, sin energía, pero dándolo todo hasta el final, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Pues precisamente por su amor a Jesucristo. Cuentan, por ejemplo, una anécdota, y ese amor a Jesucristo se manifestaba de un modo particular en su amor a la Eucaristía. Es decir, ¿cómo se notaba su amor a Jesucristo? Pues se notaba por su amor a la Eucaristía, ¿no? Realmente verlo rezar en la Santa Misa, verlo de rodillas. A veces puede ver una multitud de 1 millón de personas o de 2 millones de personas. Parecía que no había nadie más que él y Jesucristo. Tenía tal confianza en Jesucristo, tenía tal seguridad en Jesucristo, que cuando se ponía a hacer oración, como que se abstraía de todo, y uno se da cuenta que había una intensidad de un diálogo como muy fuerte, ¿no? Muy fuerte entre él y Cristo, que se notaba en su silencio, en su recogimiento, en las fuerzas que él ponía. Me tocó la dicha de verlo varias veces en la procesión del Corpus Christi, ¿no? Desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor, y irlo acompañando pues muy de cerca, ¿no? Y efectivamente había una gran muchedumbre ahí en oración, ¿verdad? A veces, y tú veías que el Papa estaba de rodillas delante de Jesucristo, y ya muy mayor, ¿verdad? Ya muy limitado, pero él insistía en estar de rodillas delante de Jesucristo, con todas sus... Y era un viaje pues lento, largo, ¿no? Y, y tú te das cuenta que ahí no había nadie más que el Papa y Cristo, ¿no? Y tú querías de alguna manera unirte a esa oración tan profunda, tan intensa, ¿no? Entonces el amor a Cristo, ¿cómo se manifestaba? Pues como amor a la Eucaristía. O sea, ¿cómo podemos imitar a San Juan Pablo II? ¿Cómo podemos parecernos a él? Pues amando a la Virgen, ¿verdad? Y amando a la Eucaristía, llamando de modo muy particular la Santa Misa, ¿no? ¿Cómo eran las misas con el Papa? Realmente se metía en la oración, se metía. eh, yo, de hecho, hoy que celebré la misa me encomendé especialmente a él, ¿no? Para pedirle
que me ayudara a celebrarla bien, para que me pedirle que me ayudara a celebrarla con cariño, con fe, ¿no? No, lógicamente pues son solo pinceladas, ¿no? Fue un papa que se preocupó muchísimo por los enfermos, se preocupó muchísimo por las personas que sufren. Fue un papa que habló mucho de la misericordia de Dios, tiene una encíclica, la encíclica dedicada a Dios Padre, se llama Divis in Misericordia, ¿no? Y muestra pues toda esa paternidad de Dios que es capaz de perdonar nuestras culpas, ¿no? Y él pues definió como el día más feliz de su vida, en alguna ocasión lo dijo, eh, el día en que canonizó a Santa Faustina Kowalska, su, pues, su compatriota polaca, que difundió la devoción a la Divina Misericordia. San Juan Pablo II promovió muchísimo esa devoción a la Divina Misericordia, ¿no? Como camino, como el único camino que tiene la Iglesia. Y a mí me parece que en ese aspecto, en la Divina Misericordia, que el que estableció la fiesta, el que canonizó a la santa, que tuvo esas revelaciones de la Divina Misericordia, pues fue San Juan Pablo II. Me parece que en ese aspecto de la misericordia de Dios, como que hay un puente, un parentesco espiritual muy fuerte entre San Juan Pablo II y el Papa actual, el Papa Francisco. Si, si me preguntaran, pues, ¿qué tienen en común Francisco y San Juan Pablo II? Pues yo diría esas dos cosas, ¿no? El amor a la Virgen, y el amor a la Divina Misericordia. También el amor a San José. Los dos escribieron una carta sobre San José, ahora que estamos en el año de San José. Los dos escribieron una carta sobre la devoción a San José. Eh, a mí en particular me gusta más la carta de Francisco, ¿no? Aunque es más profunda la de San Juan Pablo II. Pero la de Francisco es muy esperanzadora, ¿no? Entonces la devoción a la Virgen, la devoción a San José. eh, Ahora lo que creo que pues nadie le gana a San Juan Pablo II es en la devoción a la Eucaristía y en la devoción a María. Esas dos características, y que me parece que son pues como las notas centrales de su pontificado y en lo que le podemos pedir a él que nos ayude, ¿no? Tengo aquí pues una estampa, ¿no? Con una reliquia de San Juan Pablo II. Me la dieron en Roma, ¿no? Cuando todavía era beato, ¿no? Y pues me gusta mucho la oración que tiene. Yo he visto otras oraciones a San Juan Pablo II, esta me gusta en particular. Dice: Oh Trinidad Santa, te damos gracias por haber concedido a la Iglesia al Beato Juan Pablo II. En ese momento, repito, era Beato, ¿verdad? Tendríamos que decir: te damos gracias por haber concedido a la Iglesia a San Juan Pablo II. Y claramente es uno de esos santos que Dios le regala a la humanidad, ¿no? O sea, como todos estamos llamados a ser santos y todos podemos ser santos, pero hay algunos santos especialmente grandes que son un regalo de Dios a la humanidad. Pienso que San Juan Pablo II fue un regalo de Dios, una bocanada de oxígeno de Dios a su iglesia, ¿no? Y ahora necesitamos, y se lo pedimos a Dios, pues también otras bocanadas de oxígeno, como lo fue en su momento San Juan Pablo II. Y porque en él has reflejado la ternura de tu paternidad, la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del espíritu de tu amor, del espíritu de amor. Muy bonito cómo vincula esta oración a, pues a un santo con la Trinidad, ¿no? Repito, oh Trinidad Santa, te damos gracias por haber concedido a la Iglesia a San Juan Pablo II y porque en él has reflejado la ternura de tu paternidad, la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del espíritu de amor. De hecho, pues en la Iglesia seguimos viviendo de las rentas de lo que instituyó San Juan Pablo II, ¿no? La Jornada Mundial de la Juventud, la Jornada Mundial de las Familias, el Encuentro Mundial de las Familias, pues todas esas cosas pues empezaron con San Juan Pablo II y siguen siendo vigentes y activas
y bocanadas de oxígeno para la iglesia, ¿no? Ahora se han suspendido todas esas actividades masivas pues por la pandemia, ¿verdad? Pero me gusta eso, ¿no? Como en San Juan Pablo II, pues uno veía eso, la ternura de la paternidad de Dios, la gloria de la cruz de Cristo, como la veía cuando lo veía sobre todo sufrir los últimos años de su vida, ¿no? Tan limitado, pues ahí relucía la gloria de la cruz de Cristo, el esplendor del Espíritu de amor. Él, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús buen pastor, indicándonos la santidad, alto grado de vida cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna contigo. La oración se insiste precisamente, o sea, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María. Nos ha mostrado la santidad, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús buen pastor, indicándonos la santidad, alto grado de vida cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna contigo. Es decir, no, San Juan Pablo II no nos transmite un mensaje mediocre, ¿no? De mínimos, de poquitos, ay, dámelo, de darle las obras a Dios, ¿no? O sea, San Juan Pablo II se hablaba mucho de la misericordia, pero al mismo tiempo era como muy exigente, era como particularmente exigente precisamente en todo lo que tenía que ver con Jesús, sobre todo en todo lo que tuviera que ver con la liturgia, en todo lo que tuviera que ver con la Santa Misa, en todo lo que tuviera que ver con la devoción a María, pues era magnánimo, era en sentido grandioso, ¿no? Y en su predicación, ¿verdad? Pues proponía la santidad, o sea, indicándonos la santidad, alto grado de vida cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna contigo. O sea, San Juan Pablo II nos indica la santidad como meta de nuestra vida. ¿Y cómo la vamos a alcanzar esa santidad? Pues confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María. Son como los dos medios que tenemos para alcanzar esa, pues esa meta, ¿no? Y termina la oración: concédenos por su intercesión y, si es tu voluntad, la gracia que imploramos, con la esperanza de que sea pronto incluido en el número de tus santos. Amén, ¿no? Y efectivamente pues fue pronto incluido en el número de los santos por el Papa Francisco, ¿no? La voy a leer otra vez nuevamente esa oración, ¿verdad? Cambiando las cosas que haya que cambiar, como actualizándola, por decirlo de alguna manera. Oh Trinidad Santa, te damos gracias por haber concedido a la Iglesia a San Juan Pablo II, y porque en él has reflejado la ternura de tu paternidad, la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del Espíritu de amor. Él, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús, buen pastor, indicándonos la santidad, alto grado de vida cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna contigo. Concédenos por su intercesión y, si es tu voluntad, la gracia que imploramos. Amén. Nos ahorramos la parte de con la esperanza de verlo incluido en el número de nuestros santos, pero yo sí diría con la esperanza de que sea reconocido pronto como San Juan Pablo II Magno. Me parece que es con diferencia el pontífice más importante del siglo XX, y es uno de los pontífices más importantes de los últimos, pues del último milenio, ¿no? O sea, yo no sé si ha habido un pontífice más importante que él en el segundo milenio, ¿verdad? Entonces, espero que algún día sea reconocido como San Juan Pablo II Magno. En cualquier caso, pues que aprendamos de él a confiar en la infinita misericordia de Dios y en la maternal intercesión de nuestra Madre Santa María, que aprendamos de él a tratar con amor a la Eucaristía, a tratar con cercanía, con intimidad a Jesús, y que como él le digamos a María: totus tus ego sum et omnia mea tua sum preve mi cortum. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues queridos hermanos, que no tengamos miedo, ¿verdad? Que así como San Juan Pablo II tenía esa certeza, esa seguridad puesta en la misericordia de Dios y en la intercesión de María, que nosotros tampoco tengamos miedo en nuestra vida, que tengamos una gran seguridad en la misericordia de Dios y en la particular protección de nuestra Madre Santa María. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues si Dios no dispone otra cosa, nos veremos mañana a la misma hora y por el mismo canal.